Muchos hombres están convencidos de que su progreso depende del respaldo de otros. Confían en que alguien aparecerá para motivarlos, impulsarlos o sacarlos del estancamiento en el que se encuentran. Piensan que por sí solos, carecen de la capacidad para avanzar. Sin embargo, la realidad es implacable, nadie vendrá a rescatarlos de su propia inercia. Yo, Brian Tracy, he descubierto a lo largo de mi trayectoria que los logros más significativos nacen precisamente en los momentos de aislamiento, cuando no hay aplausos resonando, ni testigos observando, ni manos extendidas para ayudarte. Es en esa soledad donde se gesta el carácter, donde el hombre descubre la fuerza que yace dormida en su interior, porque cuando te encuentras sin compañía, te ves obligado a mirarte de frente, a enfrentarte a tus propios límites y decisiones. Y ese es sin duda el desafío más formidable que cualquier persona puede enfrentar. No hay distracciones que te desvíen, ni excusas que te protejan, solo tú y el peso de tus elecciones. Si logras mantenerte en pie cuando nadie te observa, si sigues adelante incluso cuando el mundo duda de ti, te transformas en una fuerza que nadie puede detener. No temas la soledad como si fuera un enemigo, teme, en cambio, depender eternamente de otros para dar un paso al frente. La soledad no es un castigo impuesto por la vida, es una oportunidad única, un taller donde el hombre se moldea, donde la mente se fortalece como acero en la fragua, y donde el espíritu aprende a sostenerse por sí solo. Porque cuando eres capaz de caminar sin depender de nadie a tu lado, demuestras que estás preparado para liderar, para guiar con la autoridad que nace de tu propia resolución. Hay un instante, cuando nadie cree en ti, cuando todo parece desmoronarse y el silencio se convierte en tu única compañía, en el que el dolor se transforma en una claridad reveladora. Comienzas a comprender que el mundo no te debe nada, que nadie está obligado a levantarte cuando caes, a escuchar tus luchas o a celebrar tus esfuerzos. En ese momento te enfrentas a una verdad incómoda pero liberadora: estás completamente solo con la responsabilidad de tu propio destino. Y aunque al principio esto pueda parecer una carga insoportable, en realidad marca el comienzo de tu libertad. Porque cuando dejas de esperar que otros te saquen del hoyo, recuperas el poder de hacerlo tú mismo. Te das cuenta de que tu futuro no está atado a las circunstancias externas, sino a la decisión diaria de no rendirte, incluso cuando nadie presencia tu avance. Existe una fuerza única que solo florece en la soledad. Es la disciplina que no busca el aplauso de los demás, el esfuerzo que no se publica en redes ni se alardea en conversaciones. Es la paciencia que no recibe recompensas inmediatas ni reconocimientos públicos. Es fácil mantener el ritmo cuando todos te miran, cuando los elogios te rodean, pero el verdadero crecimiento se forja en el silencio, cuando trabajas sin testigos. Cada madrugada que decides levantarte y actuar en la quietud, cada día que persistes aunque nadie te anime, estás construyendo un poder interno que ninguna adversidad puede destruir. Porque cuando la validación externa desaparece, cuando los aplausos se apagan y las palabras de aliento se esfuman, aprendes a validarte a ti mismo. Y en ese momento, nada ni nadie tiene el poder de frenarte. Muchos se derrumban porque miden su progreso por el reconocimiento que reciben de otros. Si nadie les aplaude, si no hay elogios que alimenten su ego, sienten que su esfuerzo no tiene valor y abandonan. Pero los hombres que transforman verdaderamente su destino no persiguen el aplauso ni la admiración. Buscan un propósito que los guíe. Entienden que el éxito no llega cuando los demás los notan, sino cuando ellos se comprometen plenamente, sin condiciones ni expectativas externas. Salir adelante sin apoyo es, sin duda, un camino arduo, pero es precisamente esa dificultad la que separa a los que solo sueñan de los que logran hacer realidad sus visiones. Porque el éxito no se mide por quien te acompaña en el viaje, sino por la fortaleza que demuestras cuando estás solo frente a ti mismo. La soledad puede doler como una quemadura, puede sentirse como un fuego que consume, pero también tiene el poder de purificar. Te obliga a soltar la necesidad de aprobación, a encarar tus miedos más profundos, a reconocer tus debilidades y a reconstruirte con tus propias manos, como un escultor que da forma a una obra maestra. Comienzas a ver que nadie que haya alcanzado algo extraordinario lo hizo desde la comodidad o rodeado de aplausos constantes. Cada hombre que llegó a la cima pasó primero por el silencio, enfrentó el rechazo, soportó el cansancio y luchó contra las dudas. Pero no se detuvo. Aprendió a confiar en su propio proceso, incluso cuando nadie más lo comprendía o apoyaba. Y esa confianza, esa fe inquebrantable en uno mismo, se convierte en el cimiento sólido sobre el que se construyen todos los logros futuros.
Porque cuando aprendes a caminar solo, dejas de temer perder a otros, dejas de depender de su atención o de mendigar su aprobación con la mirada. Te vuelves autosuficiente, no solo en lo emocional, sino también en lo mental y lo espiritual. Esa independencia no tiene precio y te permite mantenerte firme cuando la vida se torna injusta, cuando los demás te fallan, cuando todo parece conspirar en tu contra. Porque sabes que, aunque nadie esté a tu lado, tú tienes tu propia compañía, tu propia fuerza interior. Y mientras esa verdad permanezca viva en ti, nunca estarás verdaderamente solo. En la soledad, cada pensamiento se amplifica, las dudas crecen como sombras, los recuerdos se vuelven más pesados y el futuro se tiñe de incertidumbre. Comienzas a preguntarte si realmente vale la pena seguir, si el esfuerzo tiene sentido cuando nadie lo reconoce, si la vida te está pidiendo que te rindas. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que la vida te está poniendo a prueba. Está evaluando si tu deseo de avanzar es genuino o solo un anhelo superficial que se desvanece con la primera dificultad. Cualquiera puede soñar con una vida mejor cuando está rodeado de apoyo, cuando las voces de aliento lo sostienen. Pero solo los hombres verdaderamente determinados siguen caminando cuando no tienen a nadie más a su lado. Esa es la diferencia entre una ambición pasajera y un propósito profundo que guía cada paso. La soledad se convierte en un espejo implacable que te muestra quién eres sin adornos, sin elogios, sin distracciones. Te revela tus inseguridades, tus carencias, tus excusas preferidas. Y si tienes el valor de mirarte con honestidad, también te descubre un potencial que ni siquiera imaginabas. Encuentras dentro de ti más poder del que creías posible, más resiliencia de la que te daban crédito y una capacidad de cambio que supera todas las expectativas. Pero para desenterrar ese poder, necesitas quedarte a solas contigo mismo, aunque al principio duela, aunque te sientas perdido en la inmensidad de tu propio silencio. Porque el crecimiento siempre se esconde detrás del dolor, detrás de la incomodidad que te empuja a evolucionar. Cada hombre que ha transformado su vida ha pasado por un punto donde todo parecía imposible, donde no había guía, ni ayuda, ni certezas que lo sostuvieran. Y fue precisamente en esa oscuridad donde aprendió lo que significa creer, no en los demás, sino en su propia capacidad. Cuando nadie te dice que puedes, tienes dos caminos, rendirte o convertirte en la voz que te impulse a continuar. Y si eliges lo segundo, algo dentro de ti se transforma para siempre. Tu mente deja de buscar consuelo en las quejas y comienza a buscar soluciones prácticas. Tu energía deja de gastarse en lamentaciones y se enfoca en el progreso, en dar el siguiente paso. Lo que antes era un vacío opresivo se convierte en un impulso que te lleva adelante. Habrá noches en las que sentirás que no avanzas, días en los que el esfuerzo parecerá inútil y sin dirección. Pero esos días son los que te construyen, los cimientos invisibles de tu fortaleza. Nadie los ve, nadie los celebra, pero son la base sobre la que un día te levantarás con una certeza que nadie podrá quebrantar. Porque entenderás que el valor no se forma cuando te acompañan, sino cuando sigues adelante con el alma agotada pero decidida. Esa es la diferencia entre los que buscan apoyo constante y los que se convierten en su propio sostén, entre los que esperan motivación externa y los que la generan desde dentro. La soledad no te destruye, te revela, te despoja de lo innecesario y te deja con lo esencial, tu carácter, tu voluntad, tu propósito. Cuando aprendes a soportar el peso de tus propios silencios, también aprendes a sostener tus sueños sin depender de nadie más. Y aunque ese paso parezca pequeño, es lo que cambia tu vida por completo. Porque mientras otros se detienen por falta de compañía, tú sigues por una decisión propia. Cada paso que das solo, aunque parezca insignificante, te acerca más a la versión más fuerte y completa de ti mismo, una versión que no teme perder a nadie porque sabe que su voluntad de seguir adelante nunca se perderá. Llega un punto en la vida donde el silencio se vuelve ensordecedor. Ya no hay mensajes que lleguen, ni llamadas que rompan la quietud, ni palabras de ánimo que te sostengan. Solo tú, tus pensamientos y un vacío que parece aplastarte. Es en ese momento cuando muchos se quiebran, cuando pensar que su camino no tiene sentido, que tal vez no están hechos para soportar tanto. Pero lo que pocos comprenden es que ese momento, el más oscuro y solitario, es el umbral de una transformación profunda. No es el final de tu historia, es el inicio de un cambio real. Porque antes de renacer,
todo hombre debe atravesar su propia noche interior, esa etapa donde nadie te ve, donde nadie cree en ti y donde la única fuerza que te queda es la decisión de seguir un día más. Cuando nadie te acompaña, la mente busca refugio. Algunos lo encuentran en el pasado, otros en distracciones superficiales y otros simplemente se hunden en la desesperanza. Pero los que deciden salir adelante convierten esa soledad en una maestra sabia. Comienzan a escuchar lo que su interior ha intentado decirles durante años, a reconocer los patrones que los frenan, los pensamientos que los sabotean y los miedos que disfrazan de cautela. En el silencio, todo se amplifica, los errores, los deseos, las heridas, pero también las verdades que te liberan. Y cuando te atreves a enfrentarlas sin huir, algo dentro de ti se reorganiza. Ya no buscas tanto la aprobación de otros ni la validación que daban los aplausos. Empiezas a entender que tu propósito no depende de quien te acompañe, sino de cuánto te comprometes contigo mismo. Salir adelante sin compañía significa convertirte en tu propio sistema de soporte. Nadie te levantará por las mañanas con un grito de aliento, nadie te recordará por qué comenzaste, nadie te empujará cuando pierdas el rumbo. Eres tú, y solo tú. Y aunque esto pueda parecer una carga pesada, también es una bendición disfrazada. Porque en ese proceso desarrollas la habilidad más poderosa, la autodisciplina, no la motivación efímera de un discurso inspirador, sino la disciplina silenciosa de hacer lo que debes, incluso cuando no tienes ganas ni ves resultados a la vista. Esa disciplina es la que define quién logra sus metas y quién se queda en las intenciones vacías. Recuerda, la soledad no es un enemigo que debas temer, es un filtro que elimina lo que no te sirve, las personas, los hábitos y las creencias que no están destinadas a acompañarte al siguiente nivel. Te vacía para que puedas llenarte de lo que realmente importa. Cuando lo entiendes, dejas de resistirte a estar solo y comienzas a usarlo como un tiempo para construirte. Lees, aprendes, te cuidas, te enfocas. Notas que tu energía ya no se dispersa en conversaciones vacías, en relaciones sin propósito o en opiniones que no suman. Descubres que la paz no está en tener a todos a tu lado, sino en poder estar contigo mismo sin sentir un vacío insoportable. Y aquí hay una verdad que muchos rechazan: si no sabes estar solo, nunca sabrás estar con nadie de verdad. Porque la soledad te enseña a no depender, a no necesitar desesperadamente, a amar sin perderte en el otro. Te enseña a encontrar valor en tus propios pasos, en tus logros silenciosos, en tu propio proceso de crecimiento. Cuando logras estar en paz contigo mismo, dejas de mendigar afecto y comienzas a elegirlo con intención. Dejas de rogar por oportunidades y empiezas a crearlas con tus manos. Dejas de buscar validación externa y proyectas seguridad desde tu interior. Todo eso nace en el silencio, en la ausencia, en la incomodidad de no tener a nadie que te sostenga. No confundas estar solo con estar perdido. Estar solo es una etapa, no un destino final. Es el terreno donde se siembra la grandeza, aunque al principio parezca un desierto árido. En ese terreno, si siembras disciplina, cosecharás libertad. Si siembras enfoque, cosecharás resultados. Si siembras fe, cosecharás una paz que nadie te podrá arrebatar. Pero nada de eso llega si sigues esperando a que alguien más lo haga por ti. La vida recompensa al hombre que se levanta aunque todo le pese, que sigue caminando aunque no haya luces ni testigos. Porque el universo siempre termina inclinándose ante el que persiste con determinación. Y cuando mires atrás con el paso del tiempo, te darás cuenta de algo profundo. Todo lo que te dolió, todo lo que perdiste, todo lo que enfrentaste en soledad era necesario. Era el fuego que forjaba al hombre en el que te convertirías, el crisol donde se templó tu espíritu. Hay una etapa en la que el silencio se transforma en tu aliado, aunque al principio lo odies con todas tus fuerzas. Comienzas a notar que, cuanto menos dependes de la aprobación ajena, más libre te sientes. Ya no necesitas que alguien te diga que vas por buen camino, porque tú lo sabes en tu corazón. Ya no esperas compañía para avanzar, porque has entendido que el camino más importante, el de tu crecimiento personal, siempre se recorre solo. Pero ese entendimiento no llega de un día para otro, llega cuando te cansas de esperar, cuando ves que nadie más hará el trabajo por ti y decides asumirlo tú, aunque duela, aunque el miedo te acompañe como una sombra.
Es en ese momento donde comienza tu verdadera independencia emocional. Cuando descubres que puedes sostenerte incluso sin el apoyo que un día creíste indispensable. Quiero que reflexiones con honestidad. ¿Cuántas veces has dejado de avanzar porque no te sentías acompañado? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar esperando que alguien te motive o te comprenda? Tal vez ha llegado el momento de dejar de buscar a quien camine contigo y empezar a convertirte en el tipo de hombre con el que otros desearían caminar, un líder que inspira por su ejemplo. Esa es la diferencia entre el que se victimiza, que se lamenta por su soledad, y el que lidera, que usa esa soledad como un entrenamiento riguroso. El que lidera no se queja por estar solo, lo transforma en una oportunidad para encontrar dirección. Mientras los demás buscan comprensión, él construye resultados tangibles. Recuerda esto. La gente puede abandonarte, los amigos pueden desvanecerse, incluso la familia puede no entenderte. Pero mientras no te abandones a ti mismo, nada está perdido. Tu vida puede cambiar por completo cuando decides tomar el control sin depender de nadie. Dejas de culpar a las circunstancias, de justificar tu inacción, de esperar un salvador, y comienzas a actuar con decisión. El mundo pertenece a quienes no necesitan aprobación para moverse, a los que dan el siguiente paso aunque el miedo los invada, a los que transforman la incertidumbre en un impulso que los lleva adelante. Porque mientras muchos se paralizan esperando acompañamiento, otros avanzan solos y terminan liderando con autoridad. Si estás leyendo esto, detente un momento y pregúntate, ¿qué estás dejando de hacer por miedo a estar solo? Escríbelo con honestidad, no por mí, sino por ti. Porque a veces, el simple acto de reconocerlo es el primer paso para superarlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir fortaleciendo tu mente cada día, no por el canal, sino por tu propio crecimiento. Porque lo que consumes, ideas, mensajes, hábitos, también te construye. Si eliges contenido que te empuje a evolucionar, poco a poco tu vida comenzará a reflejar esa mentalidad de resiliencia. Avanzar sin compañía no significa volverte frío o distante, significa volverte fuerte, capaz de mantenerte de pie cuando todo se desmorona. Significa que, cuando todos duden de ti, tú seguirás creyendo en tu camino. Porque el éxito real no se mide por quien te acompaña en el viaje, sino por la persona en la que te conviertes cuando estás solo frente a los desafíos. Y cuando logras caminar solo con convicción, la vida pondrá a tu lado a quienes estén listos para avanzar contigo, no por necesidad, sino por un propósito compartido, por una visión alineada. Cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de esperar señales del universo, de suplicar atención, de pensar que el mundo te debe una oportunidad. Te das cuenta de que la única persona capaz de darte una nueva vida eres tú mismo. Y aunque esa verdad pueda pesar como una losa al principio, también te libera de las cadenas de la dependencia. Porque mientras esperas a que otros te entiendan, el tiempo sigue corriendo y los días se escapan como agua entre los dedos. Pero el día en que decides actuar sin necesitar a nadie, ese día tu destino comienza a moverse, primero lentamente, como una rueda que cuesta empujar, pero luego con una fuerza que nadie puede detener. Muchos hombres confunden el apoyo con la salvación, creen que tener compañía les dará la fuerza que les falta. Pero no comprenden que la verdadera fortaleza nace cuando no tienes a nadie a quien recurrir, cuando el cansancio te vence y aún así te levantas, cuando el fracaso te humilla y sigues adelante, cuando el miedo te susurra que no puedes y tú avanzas igual. Esos momentos definen tu carácter, no cuando todo va bien y las flores te rodean, sino cuando estás solo y decides no rendirte ante la adversidad. Porque es fácil tener fe cuando te acompañan, cuando las voces de aliento te sostienen. Pero tener fe cuando estás completamente solo, cuando el silencio es tu único compañero, eso es un nivel de grandeza que pocos alcanzan. Tu entorno puede cambiar, tus amigos pueden alejarse, incluso las personas que juraron estar contigo pueden desaparecer como sombras al atardecer. Pero eso no significa que tu camino haya terminado. Significa que el universo te está dando espacio para crecer, para florecer sin las ataduras del pasado. Cada ausencia tiene una función, cada despedida deja una lección valiosa. Cuando alguien se va y el dolor te atraviesa, no es un castigo, es una limpieza, una oportunidad para mirarte al espejo y preguntarte, ¿qué versión de mí estoy dispuesto a construir a partir de esto?
Porque la soledad no destruye, depura. Te despoja de lo innecesario y te deja con lo esencial, tu voluntad, tu enfoque, tu propósito. Salir adelante sin compañía requiere coraje, sí, pero también inteligencia emocional. No puedes seguir lamentándote por lo que no tienes, apoyo, recursos, comprensión. Tienes que aprender a ver lo que sí está en tus manos, tu determinación, tu capacidad de actuar, tu poder para cambiar. Si hoy estás solo, aprovecha ese espacio para crecer, para fortalecer tu mente, para crear algo que el ruido del mundo no te permitía escuchar. Es en esos periodos de aislamiento donde más evolucionas, aunque no lo sientas como un avance, porque el crecimiento no siempre se siente bonito. Muchas veces se manifiesta como pérdida, como vacío, como cansancio que te agota. Pero en realidad estás dejando atrás al que dependía de otros y empezando a ser el que lidera con autoridad propia. La mayoría de las personas no soporta estar sola porque no se conoce a sí misma. Y eso es lo que debes cambiar. Debes aprender a disfrutar tu propia compañía, a conocerte sin máscaras, a perdonarte por los errores del pasado y a agradecer por las lecciones que te han traído hasta aquí. Cuando logras hacerlo, la vida deja de ser una lucha constante por encajar, por agradar, por ser aceptado. Ya no necesitas demostrar nada a nadie, solo vives con un propósito que te guía.